Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué placer para mí estar en este momento con cada uno de ustedes, con el propósito de predicar la palabra de Dios, de que compartamos un poco de la palabra de Dios. Para mí es un placer cada día, cada momento, cada hora, cuando estoy hablando de la palabra de Dios y mucho más cuando la estoy compartiendo con alguien. Por eso en este momento me siento contento de poder llegar a ustedes a través de esta plataforma para que podamos aprender cada día más de la palabra de Dios. Quizás ustedes no me conocen, excepto mi prima Esther, la cual me extendió la invitación. Mi nombre es Víctor Ferreira. Realmente pertenezco a la Iglesia Nueva Jerusalén en Boca Chica, ya en Santo Domingo, pero actualmente me encuentro residiendo en el estado de Pensilvania y aquí estamos apoyando lo que es la iglesia de Hazleton en esta ciudad para servir de aporte a lo que es la palabra de Dios, a la comunidad, llevándole el mensaje a estas personas que aún no lo conocen, sirviendo como instrumento de Dios aquí donde estamos. Y ese debería de ser nuestro enfoque, donde quiera que estemos, estar listo y preparado para llevarle la palabra de Dios a todo el mundo, como es el mandato del Señor. Ese fue el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en esta noche tenemos algo quizá un poco conocido, pero no por eso no nos da enseñanzas nuevas a nosotros. Por el hecho de que hayamos escuchado de estas historias, eh, cada día nos dan una enseñanza diferente a nosotros. Las historias que están ahí en la Biblia aún fueron escritas hace muchos años, pero hoy en día tienen una connotación muy importante en la vida de cada uno de nosotros, principalmente en los jóvenes. Nosotros los jóvenes, yo me considero joven, todavía estoy joven y yo sé que todos ustedes que están ahí viendo este video ahora mismo, son jóvenes todos. Así que las historias que están ahí en la Biblia son para nosotros, para que hoy nosotros podamos estudiarla, podamos analizarla, podamos aprender de ella, que puedan inspirarnos a nosotros y podamos darnos cuenta de que así como Dios obró con esos personajes en la antigüedad, Dios hoy en día también puede obrar con cada uno de nosotros. Así que antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría invitarte allí donde tú estás, en tu casa o fuera de tu casa, pero que inclines tu rostro para que hablemos con Dios, para que Dios nos dirija en ese momento que vamos a hablar de su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, oh Padre amado, por la oportunidad que nos da, que nos brinda cada día de estudiar tu palabra, de analizarla, de buscar refugio en ella. Y estamos seguros que cada vez que vamos a ella encontramos esperanza, encontramos refugio, encontramos paz. Por eso en este momento, Dios, vamos a abrir tu palabra, vamos a analizarla. Queremos que tú nos dirijas, que el Espíritu Santo, Dios, nos ayude a entenderla. Y no solamente a entenderla, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos ponerla en obra y práctica. En ese momento, Dios, te quiero pedir una bendición muy especial por cada hermano, cada visita que está conectada en esta transmisión a través de esta plataforma, que tú lo puedas dirigir, oh Dios, que tú puedas hacer con cada uno de ellos, allí donde ellos están, en sus hogares, en los diferentes lugares donde estén, sé con ellos, oh Dios. Dale a entender que tú estás con cada uno de ellos, que ellos no están solos y que ellos puedan sentir esa paz, esa serenidad que solamente tú nos puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En esta noche yo he querido traer un tema titulado
el poder transformador de Dios. El poder transformador de Dios. Si nosotros analizamos las diferentes historias que están escritas en la Biblia, nos podemos dar cuenta que Dios es Dios poderoso. Dios es un Dios de poder, un Dios real, un Dios vivo. No como muchos dioses antiguos de madera, de oro, de plata, que simplemente eran objetos, pero que en sí no tenían ningún poder. Solamente en la mente de las personas que lo adoraban tenían esa idea de que esos dioses tenían poder, pero realmente no tenían nada. No se movían, no escuchaban, no hablaban. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios poderoso. Y para hablar un poquito más específico, yo quiero que mencionemos dos personajes en esta noche. Dos personajes que tuvieron una trayectoria impresionante. Dos personajes que cautivaron la vida de muchas personas y hoy en día cautivan la vida de muchas personas, cautivan la vida nuestra. Cada vez que nosotros estudiamos sus historias, cada vez que la analizamos y vemos cómo Dios obró en la vida de esos personajes, podemos cada día nosotros reforzar nuestra fe, reforzar nuestro ánimo y creer más en Dios. ¿De cuáles personajes estamos hablando? Estaremos hablando del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Vamos a ver algunas reseñas biográficas de la vida de estos dos personajes. Que por cierto, viendo sus nombres, vemos que Pedro empieza con P y termina con O. Y también Pablo empieza con P y termina con O. O sea que hay ciertas similitudes aún en los nombres de estos dos personajes. Vamos a empezar hablando de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Lo primero que quiero decirte, querido amigo y hermano, es que cuando Pedro conoció a Jesús, no lo hizo él directamente, él con Jesús, sino que hubo un enlace entre Pedro y Jesús. ¿Cuál fue el enlace? Si analizamos la historia en el libro de Juan, el hermano de Pedro, Andrés, fue quien le habló a Pedro de Jesús. Andrés fue, mira, Pedro, hemos hallado el Mesías, de quien el apóstol Juan el Bautista nos había hablado, lo hemos encontrado. Y yo quiero que tú lo conozcas. Así que vamos, Pedro, ven, vamos para allá. El Mesías está allí, vamos a conocerlo. Y allí entonces fue cuando Pedro conoció a Jesús. Vemos ese encuentro, pero no solamente ese encuentro podemos analizar, sino yo quiero enfocarnos un poquito más adelante a ese encuentro. Por eso quisiera que tú me acompañes, querido amigo y hermano, a lo que es el libro de Lucas. El libro de Lucas, el capítulo 5. Me gustaría que, si tú tienes la facilidad de que vayamos allí, al libro de Lucas, capítulo 5, para que analicemos un episodio muy interesante que pasó en la vida de Pedro con el Maestro. Libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a analizar los versos del 1 al 11. Lucas 5, versos del 1 al 11. Allí encontraremos la historia de la pesca milagrosa. Empieza diciendo el texto: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Donde quiera que Jesús estaba, había muchas personas, porque tenían necesidad de un Salvador, tenían la necesidad de un Mesías. Muchas personas con necesidades físicas, necesidades espirituales, y todas esas personas, donde escuchaban que Jesús estaba, ellos iban para allá. O sea que donde quiera que Jesús estaba, ¿qué pasa? Había muchas personas alrededor de él. Entonces, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. O sea, eso indica, si estaban lavando sus redes, que ya ellos habían terminado, ¿qué cosa? O sea, habían terminado su trabajo, ya no estaban pescando. Perdón. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, entrando en una de aquellas barcas, dice el verso 3, la cual era de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, vemos aquí un episodio que Jesús en esa barca, la barca de Pedro, Jesús hizo qué cosa, una iglesia, hizo una sinagoga, hizo un templo. Jesús le dice, Pedro, hazme el favor, aleja un poquito más la barca de la orilla, ¿verdad? Porque hay una gran multitud aquí y yo quiero predicarle a ellos, quiero darle un mensaje, pero para que se me haga más cómodo, por favor, aléjala un poquito más. No importa dónde nosotros estemos, debemos de predicar la palabra de Dios, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en la calle, sea en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que predicar la palabra de Dios, porque ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Jesús de una barca hizo un templo. Allí él predicó la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, wow, en tu palabra echaré la red. Recuerden, cuando el Señor se encontró con estos pescadores allí, ¿qué ellos estaban haciendo? Estaban lavando las redes. ¿Por qué estaban lavando las redes? Porque ya habían terminado de trabajar. Y lamentablemente esa noche a ellos no le había ido nada bien. No habían pescado nada. Estaban desanimados, estaban tristes. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos era un trabajo que tú tienes que trabajar todos los días para poder comer todos los días. Es lo que conocemos hoy en día como un buhonero, un buscavida. Un buscavida que no tiene un empleo fijo, ¿verdad? Que él consigue su comida de lo que hace diariamente. A menos que se haya planificado bien y tenga algún ahorro por ahí. Pero muchas personas hoy en día consiguen su comida de lo que hacen diariamente. O sea, el día que no trabajan, ese día no tienen para comer. Esa era la situación de Pedro. Pedro no tenía un sueldo de lujo. Pedro todos los días salía a pescar y de lo que él pescaba entonces era que llevaba a su casa. En esa ocasión él estaba triste junto de sus compañeros, no habían pescado nada. Y no porque ellos no sabían, no porque ellos no tenían la experiencia, eran personas profesionales en el área. Pedro, Andrés y muchos más eran profesionales en la pesca. Sin embargo, aún así, esa noche ellos no pudieron pescar nada. Pero me impresiona la palabra que dice Pedro, recientemente, o sea, conociendo a Jesús. O sea, él no había tenido una experiencia tan profunda de Jesús. Él simplemente había escuchado algunas reseñas de Jesús. Sin embargo, cuando el maestro le dice a Pedro, boga mar adentro, o sea, vamos para adentro, para el mar profundo. Pedro, sabiendo que le había ido mal esa noche, que no había pescado nada, le dice, maestro, nosotros somos profesionales en esto y no hemos pescado nada. O sea, no hay nada, no fue mal. Y somos profesionales, pero en tu nombre echaré la red. O sea, Pedro le creyó a Jesús. Qué importante, querido hermano, cuando nosotros le creemos a Jesús. Qué importante cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que se nos torna un poco difícil la situación, cuando nosotros vemos que ya nosotros no tenemos la energía necesaria para poder resolver, que nuestras ideas se terminaron, cuando nuestra experiencia ya se terminó,
Entonces, cuando nosotros le creemos a Jesús, las cosas funcionan diferente. Porque cuando el trabajo del ser humano termina, ahí es cuando el trabajo de Dios comienza. Maravilloso esto, hermano. Y Pedro le creyó a Jesús. Pedro le creyó a su palabra. Qué impresionante sería que tú y yo hoy en día confiemos en la palabra de Dios. Quizás nuestras vidas serían diferentes. Nuestras experiencias serían diferentes. ¿Mm? En nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestras parejas. Todo sería diferente si nosotros le creyéramos a Dios así como Pedro le creyó. Pero que maestro, mira, nosotros hemos visitado muchísimos psicólogos, hemos ido a muchos especialistas en el área para que este matrimonio nos ayude. El Señor le dijo, boga mar adentro. Y Pedro le respondió, en tu nombre la echaré. Si nosotros en el nombre del Señor ponemos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todo será solucionado. Sigue diciendo el texto, amigo y hermano. Estamos respondiendo, Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué cosa? Gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó aquí? Sí, ellos se pasaron toda la noche, personas profesionales que sabían ya los puntos específicos, puntos claves, donde debían de ir y no pescaron nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que tan pronto, en pocos minutos, dice que encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó con la red? Sus redes se rompían de tan gran cantidad de peces. Lo que pasó aquí fue que el maestro es poderoso. Dios tiene poder. Cuando nosotros creemos que ya no podemos, Dios tiene poder. Cuando nosotros vemos que ya no hay solución para nuestro problema, Dios tiene poder. Dios es poderoso, hermano. Quiero realmente encalcarte esto en esta noche, ya de sábado. Dios es poderoso. No hay problema que Dios no pueda resolver. Dice un adagio, que no le digas a Dios los grandes que son tus problemas. No estés todo el tiempo quejándote, ay, que mira, que me pasa esto, que aquello, todo el tiempo con una quejadera. No. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. En cierta ocasión, yo tuve un encuentro con el diablo. Tuve un encuentro con el enemigo. Yo iba de camino para mi trabajo, 7:30 de la mañana, en la 27 de febrero, allá en Santo Domingo. Cuando me encuentro con un personaje, de estos personajes, me parece que era haitiano, pero no por ser haitiano, porque puede ser cualquier personaje. Pero me encuentro con ese personaje y me hace una pregunta. Mira, yo necesito llegar a esta dirección y, y no sé cómo llegar. Yo inocentemente trato de ayudarle porque gracias a Dios allá en Santo Domingo tengo gran conocimiento de las calles, los barrios y todo eso. Voy a ayudarle, hermano. Yo caí en el gancho. Yo fui hipnotizado con lo que él estaba haciendo. Y de que yo entraba a las 8 de la mañana a mi trabajo, eran todavía las 11:30 de la mañana y yo estaba involucrado con ese personaje en la calle, 27 de febrero con Leopoldo Navarro, por ahí por donde está Otorrino. 11:30 de la mañana todavía yo estaba involucrado con ese personaje, hipnotizado. Hasta que en cierta ocasión, como que mi mente regresó a mí y ya yo me di cuenta lo que estaba pasando. Cuando yo me di cuenta, yo entonces estaba analizando, maquinando, cómo me le voy a zafar a este personaje, cómo voy a escapármele. Hasta que inteligentemente, y gracias a Dios que estuvo conmigo en ese momento, él me dio la idea de yo poder recuperar todo lo mío, porque él tenía todas mis pertenencias, dinero, cartera, tenía un reloj más o menos, y él tenía todo.
y yo pude recuperarlo. Cuando yo lo recuperé, yo le dije, mire, yo me voy. Hermanos, no quieran ustedes saber cómo ese personaje se transformó en el momento que yo le dije a él, yo me voy. Cuando yo le dije así, él me dijo, en una voz poseída por el mismo demonio, por el diablo. Ustedes saben que cuando la persona está poseída, la voz le cambia, los ojos se le ponen como rojizos y la forma de actuar es muy diferente. Yo estaba face to face, o sea, frente a frente a ese personaje, ahí, y yo le dije, yo me voy. Él me dijo, si tú te vas de aquí ahora mismo, no soy responsable de lo que te pueda pasar. Hermano, yo le voy a ser sincero, yo estaba asustado, yo estaba temblando del miedo. Pero cuando él me dijo así, yo recobré fuerza porque yo le confié en Dios. Yo creía la palabra de Dios y yo le dije a él, escúchame lo que te voy a decir. Tú eres poderoso, diablo, pero el que está conmigo es más fuerte que tú, hermano. Y yo me fui. En el nombre de Jesús, yo me fui de ahí. Asustado, pero me fui porque le creí a Dios. Cuando llegué a mi trabajo, casi 12 del mediodía, todo el mundo preocupado allá por mí porque era muy difícil yo faltar o llegar tarde y mucho menos no llamar, no avisar. Estaban preocupados. Cuando yo llegué, lo primero que yo hice, los reuní a todos. Digo, vengan, vamos a llegar aquí atrás, a una oficina. Allí nos reunimos, le expliqué lo que me había pasado y tuvimos una oración entre todos. Hermano, lo que te quiero dejar dicho es que Dios es poderoso. El enemigo tiene poder, pero Dios es más fuerte que el enemigo. Deposita tu confianza en Dios, entrégale a Él todos tus problemas y Dios tendrá la manera adecuada para ayudarte a salir adelante. Y que hermanos, vemos aquí cómo Dios obró en la vida de Pedro. Cuando Pedro vio esto, este milagro que Dios hizo en su vida, entonces Pedro sintió temor porque él dijo, wow, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú tienes poder. Entonces de ahí en adelante el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ya tú no vas a ser pescador de peces, ya tú vas a ser pescador de hombres. Y nosotros conocemos la historia de Pedro. Cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo al junto de los demás discípulos, la obra maravillosa que Pedro hizo, en su primer sermón 3,000 personas, sin contar niños y mujeres, en su segundo sermón alrededor de 5,000 personas, así actúa Dios en la vida del ser humano. Dios es un Dios poderoso. ¿Qué tenemos que decir de Pablo? Conocemos algo de Pablo nosotros. Pablo, un joven profesional, intelectual, bien preparado, con un buen trabajo, una buena carrera, un buen futuro. Un joven que estaba bien posicionado. En ese caso no era Pablo, era Saulo. Pero ¿qué pasa? Que él tenía una ideología errónea. Quizás él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba en el error. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Donde quiera que él sabía que habían cristianos, él iba allá para matarlo, encarcelarlo. O sea, él lo que quería era eliminarlo. Y para él lo estaba haciendo bien, él estaba en lo correcto. En cierta ocasión, Saulo iba de camino para Damasco. Sin embargo, él antes de ir se va y busca cartas ante los dirigentes. Dice, mira, dame cartas, dame autorización para que si yo encuentro en el camino alguno de esos personajes supuestamente cristianos, o matarlo, o encarcelarlo, o hacer lo que sea, pero quitarlo del medio. Esa era la mentalidad de Saulo. Y así se lo concedieron porque él tenía buena referencia, él tenía autoridad. Cuando Saulo va de camino hacia Damasco junto con sus compañeros, él tiene un encuentro con el Maestro. Dice que Saulo cuando vio ese resplandor, esa luz, cayó a tierra. Y allí hubo un encuentro con Dios. Él dice, Señor, ¿quién eres tú? El Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues. Entonces Saulo quedó ciego
reconociendo el poder de Dios, el Señor le dijo, entra a la ciudad y allí va a ir una persona y te va a dar, va a orar por ti para que tú recobres la vista. Cuando él estuvo allí, entonces el Señor le habló a Ananías. Ananías con temor, hay que decir la verdad, con temor, porque Ananías había escuchado bastante, él sabía quién era Saulo. Él no quería ir cuando el Señor lo llamó a hablarle a Saulo. Señor, pero tú sabes que este hombre es un asesino de cristianos. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que vaya allá? Sin embargo, el Señor le dijo, ve, porque este hombre yo lo voy a utilizar, será un instrumento para mí, un instrumento de salvación para muchas personas. Y Ananías, aún con cierto temor, pero él creyó a la palabra de Dios y fue allí. Y vemos la obra transformadora que Dios hizo en la vida de Saulo. Ya no, de ahí en adelante ya no se iba a llamar Saulo, sino Pablo. Y vemos el trabajo maravilloso que el apóstol Pablo realizó durante su vida, en su trayectoria. El poder transformador de Dios, queridos hermanos. Cómo Dios actúa en la vida del ser humano. Cómo Dios tiene poder para transformar. No importa tu estatus social, no importa tu educación, porque Pedro no tenía educación. Sin embargo, Dios utilizó a Pedro y lo preparó. Pablo tenía educación y Dios utilizó la educación que tenía Pablo para la obra del Evangelio. Queridos amigos y hermanos, no importa lo que nosotros tenemos, lo que importa es lo que nosotros estamos dispuestos a dar. No importa lo que nosotros queremos hacer o pensamos hacer, sino lo que nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios haga en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios pudo transformar la vida de Pedro en un pescador de hombres. Dios pudo transformar la vida de Pablo, un perseguidor de cristianos, a ser un discípulo. Dios puede transformar tu vida y la mía en este momento. Solamente nosotros tenemos que creerle a Dios. Solamente tenemos nosotros que entregarle nuestro corazón a Dios. Dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Dios es el mismo de ayer, el de hoy y siempre. Si Dios tuvo poder en el tiempo antiguo, Dios tiene poder hoy también para transformar nuestras vidas. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, lo que es posible para Dios. Dios tiene poder. No hay ese problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay esa montaña tan alta que Dios no pueda mover. Solamente tenemos que creerle a Dios. Dios tiene poder. Dios es poderoso, querido amigo, querido hermano. Solamente quiero decirte en esta noche, créele a Dios. Cree en el poder de Dios, confía en Dios y Dios obrará. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, en esta noche. Que la paz de Dios pueda reinar en cada uno de sus corazones y que nosotros de aquí en adelante podamos creerle a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, y que podamos estar confiados de que Dios es un Dios poderoso. Bendiciones para todos.